Hoy viajaremos hasta una década importante en el mundo del rock. Descubriremos las 12 canciones de rock más prohibidas en la radio de los años 1951 a 1959. En los años 50, la radio era el centro de la vida musical. Pero lo que escuchabas estaba controlado por estrictos guardianes de la moral, que decidían qué podía sonar y qué debía ser silenciado. Muchas canciones fueron prohibidas por insinuaciones sexuales, mensajes políticos o simplemente por sonar demasiado rebeldes. Piezas que desafiaron los límites de su época y que aún hoy siguen sorprendiendo por las razones que las hicieron polémicas. Long Tall Sally, Little Richard. Esta canción fue vista como demasiado intensa para la radio convencional. La voz desbordada de Little Richard, su energía al piano y la temática de infidelidad eran elementos que incomodaban a los guardianes de la moral. Algunas emisoras del sur de Estados Unidos se negaron a emitirla, asegurando que fomentaba la promiscuidad y el descontrol juvenil. Incluso hubo críticos que la describieron como música del diablo, por su ritmo desenfrenado. La censura no logró detenerla. Long Tall Sally fue un éxito en listas y se convirtió en una de las canciones más versionadas de la década, incluso por artistas blancos como Elvis Presley y los Beatles años después. El hecho de que generara tanta controversia demostró que el rock estaba rompiendo barreras raciales y culturales. La fuerza de Little Richard era imposible de contener, aunque quisieran silenciarlo. Good Rockin' Tonight, Elvis Presley. Cuando Elvis Presley lanzó su versión de Good Rockin' Tonight en 1954, estaba ayudando a definir lo que pronto se llamaría rock and roll. La canción hablaba de fiesta, baile y celebración, pero la palabra rocking tenía también connotaciones sexuales que alarmaron a los guardianes de la moral. Para algunos críticos, no era una simple invitación a bailar, sino un mensaje de desinhibición juvenil. En varias emisoras del sur de Estados Unidos, la canción fue considerada inapropiada y se negó su difusión. Los programadores afirmaban que promovía conductas inmorales entre los adolescentes. No era solo la letra lo que incomodaba, sino la manera en que Elvis la interpretaba, con un ritmo contagioso y un estilo que rompía con los moldes tradicionales. La censura se apoyaba también en un trasfondo racial, ya que la canción había sido previamente grabada por Wynonie Harris, un artista afroamericano de rhythm and blues. Que un joven blanco como Elvis tomara ese estilo y lo llevara a un público masivo, generaba resistencia entre los sectores más conservadores. Para ellos, el rock era una mezcla peligrosa de culturas y energías. Pese a las prohibiciones locales, Good Rockin' Tonight se convirtió en un clásico. No solo consolidó a Elvis como un innovador, sino que dejó claro que el rock estaba destinado a desafiar las reglas. Lo que los censores veían como amenaza, los jóvenes lo abrazaban como símbolo de libertad y diversión. Shake, Rattle and Roll, Big Joe Turner. Este tema de Rhythm and Blues es considerado una de las piedras fundacionales del rock and roll, pero su letra original estaba cargada de insinuaciones sexuales y dobles sentidos que alarmaron a los programadores de radio. Expresiones como "I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store" fueron vistas como demasiado explícitas para el público general. Las emisoras más conservadoras se negaron a transmitir la versión de Big Joe Turner, obligando a que Bill Haley grabara una versión suavizada que eliminaba los pasajes más sugerentes. Esta edición más limpia fue la que alcanzó la radio comercial. Sin embargo, entre los fanáticos del R&B, la original se convirtió en un himno secreto. La censura no detuvo el impacto cultural de la canción. De hecho, Shake, Rattle and Roll impulsó el ascenso del rock and roll a un público más amplio, incluso si para eso tuvieron que limpiarlo de su picardía. La tensión entre lo auténtico y lo aceptado socialmente quedó al descubierto. Hoy, escuchando ambas versiones,
Queda claro que la crudeza y energía del original de Big Joe Turner eran demasiado adelantadas para su tiempo. La censura solo consiguió demostrar que el rock estaba destinado a desafiar las normas. Tutti Frutti, Little Richard. La primera versión de Tutti Frutti contenía versos muy explícitos con alusiones sexuales homosexuales, que fueron considerados inaceptables para la radio. El productor obligó a reescribir la letra, suavizándola con frases aparentemente inofensivas como a wop bop, alu bop alop bam boom. Incluso con la versión modificada, muchas emisoras censuraron la canción por considerarla demasiado salvaje. La voz frenética de Little Richard, el ritmo vertiginoso y los gritos desgarradores eran vistos como demoníacos por algunos críticos religiosos. El veto en varias estaciones solo aumentó la fascinación juvenil por el tema. Los adolescentes se sentían atraídos por la energía incontrolable que transmitía, muy distinta a la música tranquila que sonaba normalmente en la radio. Con el tiempo, Tutti Frutti se volvió un himno de liberación y marcó un antes y un después en la historia del rock. La censura fracasó. Little Richard había encendido una chispa imposible de apagar. My Belene, Chuck Berry. Chuck Berry revolucionó la música con My Belene, una canción que usaba la persecución en coche como metáfora de deseo y competencia amorosa. Para algunos censores, esa metáfora escondía un lenguaje demasiado sexual y no apto para adolescentes. Varias emisoras cuestionaron el tema, acusándolo de promover valores inadecuados, aunque no todas llegaron a prohibirlo. Sin embargo, en ciertos estados del sur de Estados Unidos, se limitó su difusión por considerarse demasiado salvaje. La ironía es que My Belene representaba la unión entre el rhythm and blues y el country, dando origen al rock and roll como lo conocemos. Su censura reflejaba el miedo a esa mezcla cultural que desafiaba las divisiones raciales de la época. Pese a los obstáculos, My Belene fue un éxito masivo y consolidó a Chuck Berry como uno de los padres del rock. La censura no pudo con su guitarra ni con su estilo narrativo único. Rock Around the Clock, Bill Haley and His Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Esta canción suele considerarse el primer gran éxito mundial del rock and roll, pero no todos lo recibieron con alegría. Algunas estaciones de radio se negaron a emitirla, alegando que incitaba a la rebeldía juvenil y al desorden social. Para los sectores más conservadores, el simple hecho de bailar toda la noche era un símbolo de decadencia moral. La polémica estalló aún más cuando fue incluida en la película Blackboard Jungle, un filme sobre delincuencia juvenil. En ese contexto, la canción se convirtió en un himno de los jóvenes rebeldes y un símbolo de desafío a la autoridad. Varias emisoras locales en Estados Unidos y Europa la prohibieron temporalmente. Pese a la censura, el sencillo fue un éxito arrollador. Llegando al número 1 de las listas y abriendo definitivamente la puerta al rock and roll en el mainstream. Lo prohibido se convirtió en deseado y lo peligroso se volvió moda. El miedo que causó esta canción reflejaba la brecha generacional de los 50. Para los padres era ruido y desobediencia. Para los hijos, libertad y diversión. Splish Splash, Bobby Darin. Splish splash, I was taking a bath. A primera vista, Splish Splash parecía una canción divertida e inocente sobre un joven que se baña y luego va a una fiesta. Sin embargo, algunas emisoras la consideraron demasiado sugestiva porque el protagonista sale de la bañera solo con una toalla. En los 50, esta imagen fue vista como inapropiada para la radio familiar. La polémica refleja el nivel de conservadurismo de la época.
Una simple mención a un baño y una toalla podía encender alarmas. Para las emisoras más estrictas, esa línea insinuaba desnudez, y por lo tanto no debía transmitirse. Bing bang, I saw the whole gang. El resultado fue una prohibición parcial en ciertas ciudades. Bobby Darin tuvo que adaptarse. En algunas presentaciones en vivo suavizaba la letra o evitaba enfatizar la frase polémica. Aún así, la canción se convirtió en un éxito masivo, gracias a su ritmo pegajoso y a que gran parte del público no veía nada escandaloso en ella. Hoy, Splish Splash suena casi infantil en comparación con lo que vendría después en el rock, pero en su momento fue un ejemplo perfecto de cómo los censores estaban dispuestos a intervenir hasta en las letras más ligeras si creían que cruzaban la línea de la decencia. Sweet Nothings, Brenda Lee. Honey. All right. Con apenas 15 años, Brenda Lee lanzó Sweet Nothings, una canción que parecía dulce pero que fue vetada en algunas emisoras por un detalle inesperado. Sweet nothing. Los susurros al inicio del tema. Los directores de radio consideraron que esos whisperings eran demasiado sugerentes, casi íntimos, para ser transmitidos en público. He knows the things that like to hear. El hecho de que una adolescente cantara de esa manera encendió la alarma en sectores conservadores. Para ellos, la sensualidad implícita en la interpretación era inapropiada, aunque la letra no contenía nada explícito. El resultado fue un veto parcial que limitó la difusión de la canción en ciertos mercados. La polémica, sin embargo, no detuvo a Brenda Lee. Sweet nothing. Sweet nothing. Con el tiempo se convirtió en una de las grandes voces femeninas del rock and roll y el country, demostrando que el talento podía superar incluso los vetos más absurdos. Yeah, we both understand. Su voz juvenil y poderosa conquistó a miles de fanáticos. Hoy, Sweet Nothings es considerada un clásico del pop de los 50. My baby, give me that special look. Sweet nothing. Lo que en su momento se vio como demasiado atrevido, ahora se escucha como un detalle simpático de producción. Su censura demuestra hasta qué punto la radio vigilaba incluso las técnicas vocales de los artistas. What I Say, Ray Charles. What I Say fue una revolución musical, pero también fue censurada en muchas emisoras por su carga sensual. El intercambio entre Ray Charles y sus coristas, con gemidos y respuestas insinuantes, se interpretó como una representación sexual demasiado explícita para la radio de finales de los 50. La mezcla de gospel con rhythm and blues también generó críticas. Para algunos era un sacrilegio usar un estilo religioso para hablar de placer físico. La polémica fue tal que varias emisoras optaron por vetarla o transmitir versiones editadas sin los pasajes más provocativos. A pesar de la censura, la canción se convirtió en un éxito y marcó un antes y un después en la música popular. Fue uno de los primeros grandes ejemplos de crossover entre géneros afroamericanos y el mercado general, desafiando tanto barreras raciales como morales. Hoy, What I Say es reconocida como una obra maestra. Pero en 1959, su audacia sonora y lírica fue suficiente para encender los radares de la censura, demostrando cómo el arte siempre desafía los límites impuestos por la sociedad. Love for Sale, Cole Porter. Aunque compuesta en 1930, Love for Sale fue objeto de censura constante en la radio, incluso en los 50. La razón era clara, la canción hablaba abiertamente de prostitución, algo impensable para los estándares de la época.
appetizing young love for sale. Cualquier intento de difusión en radio era rápidamente bloqueado. Durante los 50, varios artistas intentaron rescatar la canción en nuevas versiones, pero casi siempre enfrentaban vetos. Love expression still unspoiled, love it only slightly. Las emisoras simplemente se negaban a transmitir un tema que mencionara el comercio sexual, aunque fuera con un tono elegante y melódico. El veto de Love for Sale muestra cómo ciertas temáticas estaban completamente fuera de los límites aceptables. No importaba el talento del compositor ni la belleza de la melodía. El tema era demasiado controversial para la radio conservadora de la época. Hoy, la canción es celebrada como una obra maestra de Cole Porter, interpretada por grandes voces del jazz. Pero en los años 50 era considerada una pieza peligrosa, reservada para clubes privados y audiencias adultas. Blackstrap Molasses, Danny Kaye, Groucho Marx y otros. A diferencia de otras canciones censuradas por sexo o violencia, Blackstrap Molasses fue vetada por razones comerciales. La canción mencionaba un tónico llamado Adacol, supuestamente con propiedades medicinales. Las emisoras consideraron que se trataba de publicidad encubierta y prohibieron su difusión. CBS, por ejemplo, la prohibió completamente, mientras que ABC solo permitió una versión editada que eliminaba las referencias comerciales. I gave up cherry pie and T-bone steak. Chicken. Para los censores, transmitirla equivalía a promover un producto no regulado, lo cual violaba las reglas de la radio. Este caso demuestra que la censura no siempre respondía a cuestiones morales. También había un fuerte control sobre la relación entre música y publicidad. Especialmente cuando se trataba de productos médicos de dudosa reputación. La canción se convirtió en un ejemplo curioso de cómo la radio protegía sus propios intereses comerciales. Hoy, Blackstrap Molasses es recordada más como una rareza histórica que como un clásico musical. Pero su censura muestra que en los años 50, cualquier cosa que escapara a las reglas estrictas de la industria podía ser rápidamente silenciada. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Con un título explosivo y un ritmo frenético, Great Balls of Fire fue vista desde su estreno como un desafío directo a la moral de los años 50. La expresión misma, para algunos oyentes, era demasiado atrevida y cercana a una blasfemia. Lo que llevó a que varias emisoras se negaran a difundirla. No era simplemente una canción alegre, era un grito de rebeldía. Jerry Lee Lewis interpretaba el tema con un estilo salvaje, golpeando el piano con furia y gritando con pasión. Su energía en el escenario generaba tanto entusiasmo entre los jóvenes como temor entre los adultos. La crítica conservadora lo acusaba de ser un mal ejemplo, y en más de un lugar, la canción fue señalada como promotora de conductas inmorales. La polémica no hizo más que alimentar su popularidad. Los jóvenes veían en Jerry Lee Lewis un artista auténtico, alguien que no pedía permiso para expresarse con intensidad. Aunque la radio en algunos estados limitó la difusión de la canción, las ventas del sencillo crecieron a un ritmo imparable, demostrando que el veto no podía contra el poder del rock. Hoy, Great Balls of Fire es uno de los grandes himnos del género. La censura que intentó frenarla solo la convirtió en un símbolo más fuerte de rebeldía. Cada acorde del piano recuerda que el rock and roll nació para desafiar las normas, encender pasiones y romper con lo establecido. Estas 10 canciones nos recuerdan que la música siempre ha sido un campo de batalla.
En los 50 bastaba una insinuación, un susurro o incluso un sonido de guitarra para que las emisoras reaccionaran con censura. Pero lo prohibido siempre atrae, y muchas de estas canciones sobrevivieron gracias al público que se negó a olvidarlas. Si te gustó este viaje por la censura musical, dale un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuál de estas canciones te sorprendió más. Y si este video te ha gustado, también podría interesarte estos. Nos vemos en el próximo video.